mañanas de Gallo FM. Hola, soy Cantero y soy la máquina de Gallo FM. Hola, soy Alejandro y voy a estar en todas las mañanas de Gallo FM. Hola, soy Álvaro y escucho Gallo FM. Hola, soy el Conde Real y escucho todos los días Gallo FM. Hola, soy Carranza y siempre estoy activo en Gallo FM. Hola, soy Enrique y todas las mañanas escucho Gallo FM. Hola, soy José Luis y estoy in love con Gallo FM. Hola, soy Juan Antonio y soy el nuevo locutor de Gallo FM. Hola, soy Molina y voy a presentar el Chiringuito de Ligones en Gallo FM. Hola, soy Alejandro y voy a estar en todas las mañanas de Gallo FM. La radio de la comunidad educativa del IES Cuenca Minera. ¿Aún no nos escuchas? ¿Y a qué esperas? Sintoniza Gallo FM. No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.gallofm.es. La radio del IES Cuenca Minera. Hola, soy Luis y soy el locutor con más flow de Gallo FM. Soy Manuel y yo también sigo Gallo FM. Soy Adrián y escucho Gallo FM. Hola, soy Erika y me lo paso bomba en Gallo FM. Me llamo Manuel y me divierto con Gallo FM. Hola, soy César y yo escucho Gallo FM. Hola, soy Silvia y me divierto escuchando Gallo FM. La radio de la comunidad educativa del IES Cuenca Minera. ¿Aún no nos escuchas? ¿Y a qué esperas? Sintoniza Gallo FM. Can it take us home? Wanna get out, but there's nowhere to go. What is this place? Think I've been here before. I'm so confused, I can't take anymore. And I'm trying to pretend it's all okay, but I'm begging you, please get me out this place. You tore me down after building me up 1,000 feet tall, you left me there stuck, swinging my feet from this pedestal. But now I'm crumbling down, crumbling down. I think the end has already begun. I know it wasn't me, so what the have you done? Left me with your mess, but that's nothing new. I try to get down, but I've gotten used to the view. And I'm trying to pretend it's all okay, but I'm begging you, please get me out this place. You tore me down after building me up 1,000 feet tall, you left me there stuck, swinging my feet from this pedestal. But now I'm crumbling down. You tore me down after building me up 1,000 feet tall, you left me there stuck, swinging my feet from this pedestal. But now I'm crumbling down. Down, 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 down. And I'm stuck under the rubble. I think I'm in a little trouble. You built me so high up, then tore me back down. And I'm stuck under the rubble. I think I'm in a little trouble. This isn't the first time I've rebuilt my... No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.gallofm.es. La radio del IES Cuenca Minera. Las mañanas de Gallo FM. La entrevista del jueves. La entrevista que hacemos los viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos y todas una vez más a las mañanas de Gallo FM. Hoy nos encontramos a día miércoles 18 de marzo de 2026. Son las 11:39 de la mañana, una horita menos en Canarias, ya lo saben. Y bueno, como acaban de escuchar, tenemos entrevistas, aunque no es ni jueves ni viernes, pero tenemos entrevistas. Y bueno,
Una entrevista en relación un poco al debate este que ha surgido sobre la cuna de fútbol en España, que se ha realizado tras la investigación de Rafael Cano, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz, que localizó en la Biblioteca Nacional de España un documento que sitúa el primer partido de fútbol en España el 13 de febrero de 1869, en Jerez de la Frontera, 5 años antes de la fecha tradicional asociada a minas de Riotinto durante la fiesta de San Roque, el 16 de agosto de 1873. Cano explica que tras analizar varias posibles cunas del fútbol en España, incluyendo Huelva, Sevilla, Linares, Vigo, Barcelona o Valencia, Jerez fue el primer lugar documentado donde se jugó un partido formal. 2 equipos, Jerez Cricket Club y Edimion, con ciudadanos británicos residentes y marineros británicos. No fue un partido puntual, sino el inicio de una práctica deportiva y cultural que se desarrolló en la ciudad, afirma Cano. El investigador subraya que la digitalización de archivos puede permitir descubrir fechas aún anteriores. Durante los 5 años de la fundación del Jerez Cricket Club en 1864 hasta ese partido en 1869, es muy probable que aparezca información adicional en archivos de bodegas, bibliotecas o registros locales. Además, Cano vincula este desarrollo temprano en Jerez con la posterior fundación de clubes como el Sevilla Fútbol Club, Betis y Jerez Fútbol Club. Su tesis no pretende negar la relevancia histórica de Riotinto, sino ampliar la narrativa. Consideramos que tanto Jerez como Minas de Riotinto deben ser considerados cunas del fútbol español, asegura. En su opinión, este hallazgo enriquece la historia del deporte, mostrando cómo el fútbol se convirtió en un fenómeno cultural desde sus inicios en España. Hoy, en una nueva edición de Las Mañanas de Gallo FM, ponemos sobre la mesa la historia que a veces los libros y los titulares olvidan. Minas de Riotinto, la auténtica cuna del fútbol español. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Rafael Pérez Carrasco, el presidente del Riotinto Balompié y concejal del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, quien ha dedicado años a investigar, divulgar y defender la memoria de este deporte en nuestra tierra. Rafael ha impulsado iniciativas junto a la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación Andaluza de Fútbol, donde Riotinto fue reconocida oficialmente como un lugar clave en la historia del fútbol en España. Hoy nos contará por qué Riotinto no fue solo escenario de un partido aislado, sino el lugar donde el fútbol empezó a vivir, a repetirse y a convertirse en tradición. Un viaje por la memoria viva de nuestra provincia y por los orígenes de un deporte que cambió la vida de toda España. Bienvenido, Rafael. Bueno, muchas gracias. Y lo primero que quiero dar las gracias a Benito y a todos vosotros porque estáis haciendo un trabajo espectacular. Estáis haciendo un trabajo espectacular para la cuenca minera en el deporte, en la cultura, en el teatro. Entonces, lo primero es agradeceros a todos vosotros por lo que estáis haciendo por la cuenca minera de Riotinto. Y yo quería empezar haciendo unas preguntas a vosotros para luego entrar en el tema. ¿A vosotros os gusta el fútbol? Nos encanta. La duda ofende. Eso iba a decir. No. Muy bien. Bueno, a casi todos por lo que veo os gusta el fútbol, ¿no? Sí. ¿Y de qué equipo sois? ¿Se puede saber? Benito del equipo holandés con el visto. Vamos a ir por orden. Daniela. Vamos a ir por orden. Yo del Betis. Yo también del Betis. Yo de Sevilla. De Madrid. Del equipo holandés. Víctor, ¿tú? Del Madrid. Yo del Madrid de Riotinto. El Betis, man, que pierda. ¿Tú, Abel? Bueno, yo de los Cantos y del Madrid. Yo del Betis y del Madrid. Bueno, ¿y el Recre? El primero los Cantos. Bueno, el Recre también. El primero los Cantos, Benito. El primero los Cantos. Bueno, pues y después de me ha gustado mucho la respuesta, la verdad. Porque, bueno, de mi equipo solamente hay uno. De mi equipo, vamos a ver. Mi primer equipo es el Riotinto. Y a mí me gustaría que por encima de todo, por encima de todos los equipos que habéis dicho, que seamos fans de nuestros equipos. De Riotinto, del Zalamea, del Campillo, del Campofrío, del Nerva. Eso es lo primero. Después, todos estos equipos participaron en los comienzos de fútbol. Y todo esto se trasladó a Huelva, que tenemos donde está el Club de Cano. Entonces, es nuestro segundo equipo
debería ser Recreativo de Huelva, porque no es todo ganar títulos de las Champions en esto. Nosotros tenemos el título que más vale, que es el título de la cuna del fútbol español. Y el Recreativo de Huelva tiene otro título, que es el decano del fútbol español. Y esos títulos, pues la gente les gustaría tenerlo. Porque, por ejemplo, Champions hay todos los años, hay Liga todos los años, pero uno del fútbol español solamente hay un año. O sea, un año no, hay una cuna. Aunque por ahí el profesor pues está diciendo que hay varias cunas. En Jerez, dijeron el otro día. Sí, ahora la verdadera está aquí. La verdadera está aquí. Y eso es lo que queremos. Entonces, nosotros tenemos los derechos de la cuna del fútbol español, pero lo que tenemos que hacer es defenderlo, porque si uno no defiende sus derechos, se terminan perdiendo los derechos. Así que primero nuestros equipos deberían ser socios los de la Cuenca Minera, Recre, y luego cada uno de los equipos grandes que son los que nos llaman la atención, pero yo quiero poner en valor, antes que todo, la cuna del fútbol español. Y como es algo que es un título que no tiene nadie, pues hay mucha gente que nos la quieren quitar. Mucha gente, por ejemplo, esto de Jerez no es la primera vez que ocurre sobre la cuna. Nos la han querido quitar desde Vigo, nos la han querido quitar desde Sevilla, nos la han querido... Pero la historia es la historia y contra la historia pues no puede nadie. Entonces, si os parece, pues empezamos a hablar ahora sobre lo que Juan Carlos ha estado hablando de este profesor y empezamos a ver cómo la verdadera cuna de fútbol y única es Minas de Río Tinto. Bueno, pues sí, vamos a ello, pero primero vamos a presentar la mesita que tenemos por aquí, que nos han dicho también los equipos, pues vamos a presentarla. Hola, ¿qué tal? Aquí Daniela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara. Hola, soy Samuel. Hola, yo soy Víctor. Hola, buenos días, soy Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Sergio. Hola, buenos días, sí, Abel. Y yo, por cierto, soy Juan Carlos. Y por detrás, como siempre, nuestro gran presidente todopoderosísimo, don Benito José Martínez Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Benito, pero tú no has dicho tu equipo. Por supuesto. Ah, Benito. Eso es verdad, Benito. Benito del Campillo. Es que yo no tengo nada más que uno. Yo tengo más de uno. Los cantos. Mira, yo empiezo a nivel local. Yo no diré... voy a poner dos locales para que no se enfaden. Río Tinto y Campillo. Luego vamos subiendo, me voy Eso es como ser del Madrid y del Barça. No, cuenta. Luego me voy al Recre. Luego yo soy bético, lo siento, Rafael. y luego madridista. No, ¿y los cantos qué? ¿Los cantos del equipo más historia? Bueno, venga. No, sí, tienes razón, ¿eh? Bueno, en el reportaje publicado por Diario AS, como he dicho anteriormente, se recoge la investigación de Rafael Cano, que sitúa en Jerez de la Frontera el primer partido documentado de fútbol en España en 1869. ¿Cuál fue tu primera reacción al conocer este trabajo y ese planteamiento histórico? Bueno, pues mira, la verdad que cuando vi esto en periódico de difusión nacional, porque es que no ha sido en un solo periódico, lo han cogido en muchos periódicos. La verdad es que lo primero es que me quedé asombrado, porque esta noticia no es de ahora. Esta noticia no es que lo haya sacado este hombre en este momento. La noticia del barco este que llegó a Cádiz y que presuntamente jugó con un equipo de Jerez, esta noticia es de hace 2 años. Y los historiadores ya habían dicho que realmente no se acreditaba que aquello fuera un partido de fútbol, sino que parece ser que era un partido de algo que se parecía a fútbol, que podía ser rugby. Entonces este hombre pues se ha atrevido a asegurar que Jerez es la cuna de fútbol. Si vemos el documento que él presenta, un documento que se habla de un partido de cricket.
Es un documento donde un barco que viene de Inglaterra, figuraros la cuna que puede ser un barco que viene de Inglaterra, juega contra un equipo de Jerez, pero lo que un equipo de Jerez que se llama el Jerez Cricket Club, no aparece en el nombre, no aparece nada de fútbol, ¿no? Total, que en la crónica viene un montón de crónicas referentes a lo que es el cricket, y luego hay una sola línea que dice que se jugó un partido de fútbol, pero solamente de fútbol, no dice si hay las dimensiones de juego, si había portería, si había árbitro. Es decir, no se puede asegurar que eso fuera un partido de fútbol, y no se puede asegurar, aunque venga la palabra fútbol, porque en los orígenes fútbol no es otra cosa que balón con los pies. En los orígenes el fútbol y el rugby, los dos se llamaban fútbol. O sea que cuando algún periodista ponía fútbol, pues se podía estar hablando tanto de fútbol, pero no de fútbol de las reglas de la asociación que se hizo. El fútbol aparece realmente en 1863, pero la palabra fútbol se mantiene durante mucho más tiempo. En 1871 es cuando aparece la regla del rugby. La regla del rugby. Y por consiguiente, antes de 1871 no se podía diferenciar si era fútbol o era rugby. Entonces este hombre pues coge la palabra fútbol y dice: esta es la cuna de fútbol, con una línea que viene en una crónica. Y claro, salen muchos detractores, pero ahora otra vez lo ha cogido. El problema que hay, pues que este hombre tiene mucho contacto, porque es un profesor universitario, tiene mucho contacto con los medios de comunicación, y lo ha sacado en toda España, y la gente pues está poniendo en duda lo que es nuestra cuna. Pero este mismo periódico que sacó la crónica esa, 2 años después sigue hablando de fútbol en otras crónicas, pero emplea términos de rugby. Empiezan a decir que pues tackle, melee, una serie de conceptos que no eran fútbol. Es decir, que en 1869 habla de fútbol y él dice que es el fútbol actual. Y ese periódico, tenemos constancia, en 1871 y 72 sigue poniendo crónicas de fútbol y empieza a hablar de rugby. Por lo cual la credibilidad pues no es nula de momento. Y si finalmente se aceptara que el primer partido documentado se jugó en Jerez de la Frontera, ¿crees que eso cambiaría realmente el papel histórico de Minas de Río Tinto o el nacimiento del fútbol en España, o estamos hablando de dos cuestiones históricas diferentes? Yo creo que el papel de la cuna de fútbol de Minas de Río Tinto no hay quien la pueda cambiar, porque es que esto está perfectamente documentado. En esto se sabe que hubo un partido en 1873, que es cuando vinieron los ingleses, hubo un partido, pero ya con reglas, las reglas de fútbol, las reglas que hizo la Asociación de Fútbol en 1863. Y aquí se sabe que ya esas reglas, se sabe con certeza, fueron utilizadas. Entonces, primer partido de lo que es fútbol, podemos nosotros asegurar, estamos con el convencimiento que fue en Río Tinto. Pero es que además la cuna de fútbol no es un partido que se juega con un barco, de Jerez. La cuna de fútbol es un desarrollo continuo de partidos de fútbol, y esto en Río Tinto pasó porque hay documentos de gente que se desplazaban a Huelva, gracias a que los ingleses hicieron un ferrocarril, y había jugadores de Río Tinto que iban a jugar a Huelva. Había jugadores de Río Tinto que iban
se hablan las crónicas que iban montados animales a jugar a Zalamea, porque entonces aquello se fue extendiendo y al final terminó con un club, con el primer club que está documentado en España, que es Recreativo de Huelva, en 1889. Y entonces, pues, eso es una realidad que no se puede cuestionar, y lo de Jerez, pues una anécdota que es muy cuestionable y que tiene imposible demostrar que sea fútbol, porque es que en aquellos tiempos se confundía el fútbol con el rugby. Algunos titulares parecen presentar este debate casi como una disputa entre territorios. Desde su punto de vista como investigador, ¿cree que se está interpretando correctamente el trabajo de Rafael Cano o se está simplificando demasiado al reducirlo a donde se jugó el primer partido? Yo creo que se está simplificando en cuanto a que Rafael Cano, con esta simple línea, pretende que Jerez sea la cuna de fútbol. Pero claro, el problema es que este hombre, pues, es profesor de la universidad, además de la Facultad de Comunicación, la universidad tiene muchos contactos, y todos esos contactos pues han hecho que salgan en España, y ahora toca a nosotros, a vosotros, a la gente joven, a la gente de aquí, pues toca defenderlo y donde haga falta. Entonces no creo que es una amenaza más periodística, pero que tenemos que, nuestra historia la tenemos que poner en valor y defenderla. ¿Cree que este tipo de titulares pueden generar una visión distorsionada sobre el origen del fútbol en España y sobre el papel que tuvo la cuenca minera onubense? A ver, yo quiero pensar que no, pero la difusión que ha tenido, pues sí está poniendo en duda lo que es el papel de la cuenca minera de onubense. De todas formas, no creo, como ya os he dicho, el Sevilla intentó en su tiempo también decir que era donde se empezó a jugar fútbol, en Vigo ocurrió lo mismo, en Villa García de Arosa ocurrió lo mismo, y todo, pues, a su tiempo llega las cosas, se ponen en su sitio, y yo espero que esto sea lo que ocurra también en esta ocasión. ¿Hasta qué punto ese ambiente futbolístico existe en la cuenca minera influyó posteriormente en el nacimiento del Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español? Bueno, pues es que era realmente la cuenca minera y Huelva eran como una unidad. Estaban juntas porque no solamente incluso ya en los aspectos deportivos. El otro día estuve viendo hasta en los aspectos de los hospitales. Había aquí un hospital que se hizo en 1878, que coincidió además con cuando se hizo el club inglés, que es el club también más antiguo, y entonces se me ha ido un poco la idea. Lo que estaba diciendo, que ¿me puede repetir la pregunta? Estaba diciendo que ¿hasta qué punto ese ambiente futbolístico existe sí. en la cuenca minera? Bueno, pues eso desde aquí fue donde se comenzaron, y con la unión que había con el Recre, por ferrocarril, por los directivos, por los trabajadores, pues realmente la cuna y el decano, es decir, Mina de Río Tinto y lo que es el Recreativo de Huelva, pues son consecuencias uno de otro y otros de uno. Durante su etapa como concejal de equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mina de Río Tinto, se organizaron distintos actos institucionales vinculados al origen del fútbol en España. ¿Qué importancia tuvieron aquellas iniciativas para situar a Río Tinto en el mapa de la historia del fútbol? Bueno, pues yo creo que muchas. Aquí llegaron a venir pues una selección española de fútbol. Aquí vino, no sé si lo sabéis vosotros, vino una selección española de fútbol 2010, que ganó hace muchos años a Malta. Aquí se celebró una
una asamblea de lo que es de la asamblea de la Federación Española de Fútbol. Se celebró ahí en la capilla presbiteriana de Bellavista, y en esa asamblea vinieron todos los presidentes, o la mayoría de los presidentes de primera división, estuvieron todos aquí, y ellos sabían a lo que venía y sabían por qué venía. Entonces, pues todas esas iniciativas pues hacen que la cuna del fútbol pues fuera conocida a nivel de toda España. Ya se conocía, pero venir aquí, se hablaron de que en aquellos momentos salió en muchos periódicos y se hablaba de que Riotinto fue el epicentro del fútbol español en aquellos momentos. Bueno, y ya para terminar, si tuvieras que explicar en pocas palabras por qué Riotinto sigue siendo un lugar clave en el origen del fútbol en España, ¿por qué crees que Minas de Riotinto debe seguir siendo considerado un lugar fundamental en el nacimiento del fútbol en España? Bueno, pues por su historia, por lo que hemos hablado. No sé si me gustaría también deciroslo, aquí en Huelva tenemos muchos equipos centenarios. Es decir, tenemos equipos de fútbol que son centenarios. Como por ejemplo, pues tenemos el Riotinto, el Nerva, el Zalamea, tiene más de 100 años, la Zarza, tenemos La Palma. Entonces, aquí en esta provincia realmente no hay quien la pueda poner en duda de que esta es la cuna del fútbol español, por todo lo que estoy diciendo. Por ejemplo, que os voy a dar un dato. El Recreativo de Huelva se hizo, se constituyó como tal equipo en 1889. Y el Jerez, que tanto habla de el Jerez Fútbol Club, fue de 1911. Entonces, querer comparar un Recreativo de Huelva de 1889 con un Jerez, si en Jerez hubiera habido esa cuna de fútbol que ellos hablan y demás, pues me imagino que habría salido también un equipo de fútbol como sucedió en Huelva, claro. que poco tiempo después, 20 años después, salió el Recreativo. Pero sin embargo, el Jerez pues salió, pues estamos hablando de 50 años después. Entonces no parece que haya un ambiente en la ciudad de Jerez comparable al que habría en la cuenca minera ni en la provincia de Huelva. Bueno, pues ahora sí, Rafael, va tocando despedir el programa. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Nos ha dado una perspectiva muy, muy buena sobre este asunto. Así que, bueno, ha sido un placer tenerte por aquí, en la mañana de Gallo FM. Y, bueno, si quieres decir algo. Bueno, muchísimas gracias, agradeceros por el trabajo que hacéis y que de aquí, pues, salga buenos profesionales. ¿Os gusta el periodismo alguno o tenéis pensado? Me imagino que a lo mejor os gusta, bueno, lo que sea. Pero esta es una experiencia inolvidable. Ya estaba hablando con Benito. Esto no se os va a olvidar. Lo mejor una clase de matemáticas, una clase de cualquier cosa. Sí. Pero esto nunca lo vais a olvidar. Y yo pues os animo desde luego, todos los ánimos, de que sigáis ahí y a contarle toda nuestra historia a toda la gente que quiera escucharnos. Bueno, pues por nuestra parte volveremos mañana con una nueva mañana de las mañanas de Gallo FM a las 11:35, ya lo sabéis, porque así ha pasado y así Rafael os lo ha contado. ¡Adiós! ¡Benito!